todo lo que vayamos a desarrollar, todo lo que vayamos a desarrollar, de aquí en adelante va a partir, si usted tiene algo claro, cuál es el objetivo para el bien común. Y quiero que lea eso que hay ahí en pantalla. Dice, no voy en busca del dinero, voy en busca de un sueño llamado libertad. Es cierto que uno tiene metas a corto, mediano, largo plazo. Cuando uno entra en el negocio, entra con metas personales, entra con metas personales para solucionar muchísimas cosas, ¿cierto? Pero el fin último y la filosofía última de este negocio, el blanco, ¿cierto? La meta de este negocio es que obtener la libertad financiera. Y recordemos que libertad financiera no es mucha plata, ¿cierto? Porque hay personas que pueden tener muchísimo dinero, pero no tienen tiempo. Libertad financiera, téngalo claro, es el equilibrio entre dinero y tiempo. Es tener estos dos para que usted disfrute de él. Y estamos en la industria que más millonarios saca. Estamos en la industria del network marketing que más libertad financiera puede dar pues a los hombres y las mujeres, ¿cierto? Entonces, tenga ese objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta final? La libertad financiera. Si tiene eso claro, entonces podemos basar esta capacitación en 4 pilares fundamentales, ¿sí? El primero de ellos, vamos a tocar 7 acciones que te desvían de ese objetivo. O sea, 7 acciones que te desvían de la libertad financiera. 7 acciones estudiadas, habladas por expertos que tienen mucho tiempo en el network marketing y que dicen, si tú cometes estas 7 acciones o actitudes, posiblemente tengas menos posibilidades de triunfar en la industria del network marketing. Ese es el primer pilar que debemos tener claro. Lo otro es que para hablar de todas estas acciones debemos tener claro que debe existir un sistema de educación y duplicación. ¿Y quién está de acuerdo conmigo que en Atomy hay un excelente sistema de educación y duplicación? Claro que lo hay, ¿cierto? Entonces, el sistema de educación y duplicación, ¿qué es? Simplemente acciones, eventos y herramientas básicas, sencillas pero eficientes que todos pueden desarrollarlo. Ese es el sistema de educación, ¿cierto? Un espacio como el que tenemos hoy hace parte del sistema. Entonces, tenga claro el sistema. El tercer pilar es el ego y paradigmas. ¿Cómo así? Todas estas acciones que vamos a tocar va a desprenderse, ¿cierto? O del ego personal o de paradigmas mentales que tenemos. Y va a ver cómo parte todo desde allí. Y el cuarto pilar es una expresión. Y ojo, aquí sé que llegan a veces, digamos, roces. Es decir, el network marketing está basado en principios de liderazgo, no de ventas. Ojo, no estoy satanizando la venta, no estoy diciendo que uno no se puede apoyar en la venta. Claro que no. De hecho, muchos líderes lo recomiendan. Pero la base fundamental para construir libertad financiera en el network marketing es los principios y las habilidades de liderazgo. Eso es lo primero. ¿Ves? Teniendo claro estos 4 pilares, entonces podemos pasar a estas acciones, ¿cierto? Acciones o actitudes que te alejan de ese blanco que está ahí en pantalla, de la libertad financiera. Entonces, el primer blanco o la primera actitud le puse como título Síndrome del superhéroe. ¿Listo? Si quiere anótelo, escriba allí Síndrome del superhéroe. ¿Qué es el síndrome del superhéroe? Esa persona que todo el negocio descansa sobre su espalda. Hoy quiero decirle, suelte la capa. ¿Listo? Se lo repito, suelte la capa. Porque el negocio de network marketing no se trata de tu talento ni de tus habilidades, sino que se trata de tu capacidad para liderar y para aplicar un sistema de educación y duplicación para el bien común. ¿Listo? ¿Cómo detectamos que yo como líder puedo tener el síndrome del superhéroe? Veamos los síntomas. Primero, todo el equipo descansa sobre tus hombros. Aclaramos, ¿cierto? Los líderes tendemos a ser superhéroes, tendemos a encargarnos de muchas cosas, tendemos a ser quien lidera, quien jala, quien motiva, quien hace todo en el equipo. Es normal y siempre va a haber una cabeza que resalta. Pero hay algo peligroso en el network marketing y es que no todo puede recaer sobre ti. Es decir, sin ti el negocio no funciona. Si tú estás, todo marcha a las mil maravillas. La educación,
va avanzando en el negocio, la facturación del negocio, todas las comisiones, ganancias. O sea, contigo el negocio marcha a la perfección. Pero si tú no estás, si tú te llegases a ausentar una semana del negocio y el negocio se queda estático, eso es un síntoma de que tú tienes el síndrome del superhéroe. Y no es nada malo en ti, ¿cierto? Sino en el equipo. ¿Por qué? Porque cuando hay un superhéroe que todo lo hace, entonces yo pierdo accountability, se le llama eso, ¿cierto? Yo pierdo, si tengo un líder que todo lo hace, ¿cierto? Que él es quien toma la decisión hasta de qué mantel se va a poner en la mesa cuando hay una reunión presencial, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que yo no empiezo a generar mi liderazgo. Entonces, importante eso. Otro síntoma es que eres el centro de todo, ¿sí? Y para todos te consultan. Obviamente, cuando empezamos a construir un negocio, hay que entregar mucho, hay que darla toda, hay que, digamos, estar muy atento. La libertad se va construyendo, pero hay que trabajar. Eso está claro. Pero si el objetivo para el bien común es la libertad financiera, si tú tienes el síndrome del superhéroe, no vas a conseguirlo. Muy directo, muy franco te lo digo, no vas a conseguirlo. Porque siempre, entonces, toda tu organización estará dependiendo de ti. Esto viene, les recuerdan que decía ego y paradigmas. Viene de un paradigma, pues, de la era industrial, ¿cierto? Que es el paradigma del gerente, ¿sí? Donde sabíamos que el dueño de la empresa o el gerente de la empresa era quien ordenaba todo, quien debía estar pendiente de todo. Pero estamos en una industria diferente. En una industria donde el que triunfa no es el que tiene todo organizado, sino el que puede duplicar a un equipo, el que puede generar líderes y que aún sin él el negocio funcione. De eso se trata. El mejor líder es el que crea líder. Entonces, muy pendiente con este síndrome del superhéroe. Veamos las soluciones. Pues hay muchas, pero la primera es apaláncate del sistema, ¿sí? Empieza a generar estos espacios y miren que aquí lo vemos mucho. Cómo estos espacios se organizan, cómo se van turnando, ¿cierto? Y cómo cada vez se va aprendiendo más. Entonces, primera solución, apaláncate del sistema. Entiendo que muchas veces es difícil soltar cuando tú tienes un liderazgo fuerte, pero usa las herramientas que ya tiene el sistema, ¿sí? Segundo, delega responsabilidades. Y ojo, delega de verdad. No es que le dices, por ejemplo, a María de tu equipo, María, encárgate de esto, pero tú vas a estar, si me permiten la expresión, respirándole sobre la nuca. No, delega y confía en la capacidad de esa persona. Que ahí entonces vas a empezar tú a generar verdaderos líderes. Y el tercero y más importante de todos es identifica y forma líderes en tu equipo. Y te puse entre paréntesis, de verdad. ¿Por qué? Porque siempre debe haber una conexión con el upline, ¿cierto? Siempre debe haber una conexión con mi líder. Pero que ese liderazgo no sea meramente una fachada. Es decir, que si yo delego como líder, el liderazgo de ellos sea de verdad. Yo confío en las decisiones. Obviamente eso tiene su margen, pero yo confío en las decisiones. Yo confío en la tarea encargada de esa persona. Que cuando tú empiezas a duplicar, empiezas a quitar carga de tus hombros y empiezas a generar un sistema para el bien común. Entonces, esa es la primera actitud o la primera escala que quería tocar aquí. Síndrome del superhéroe. Muy bien. Entonces, avancemos. El segundo síntoma, o bueno, síndrome o la segunda actitud. Le puse como nombre el cerrador maestro. ¿Cuál es el cerrador maestro? Veamos si ustedes lo identifican. Miren esto. Lo quise poner con una frase. Ponlo frente a mí y ya está cerrado. ¿Viste? ¿Qué es eso de ponlo frente a mí y ya está cerrado? ¿Qué es eso? No sé si ustedes conocen o si son algunos de esos líderes que el mejor presentador es él, que el que mejor cierra es él, que es experto en PNL, sensorial y un montón de cosas. Y no hay nada malo en eso, ¿cierto? En saber todas esas capacidades. El problema está cuando todo depende de tu habilidad para cerrar, ¿cierto? Cuando tú dices, tengo un invitado, tengo un prospecto y no lo voy a sentar con tal persona, no lo voy a sentar en tal presentación, tengo que hacerlo yo porque yo soy el que sé, yo lo puedo mirar al ojo izquierdo y sé lo que está pensando y le encuentro el porqué y el dolor.
Y es bueno saber todas esas cosas. Pero si el negocio está respaldado en tu habilidad, recuerda que nos desviamos de esa libertad financiera. Entonces, veamos algunos síntomas, porque el cerrador maestro lleva mucho. Mira esto. Primer síntoma, ganas muchas comisiones lineales, muchos ciclos quizás, pero no tienes equipo. ¿Por qué? Porque tú eres el super experto, ¿cierto? Porque como tú no hay otro, ¿sí? Entonces tú puedes constantemente estar firmando, teniendo afiliaciones, nuevos socios que llegan, compran lo que ellos quieran comprar con esta libertad que tenemos en Atomy y ganan muchas comisiones en ciclo, pero cuando vienes a ver no tienes equipo. Ojo, el superhéroe que hacía tenía un equipo, pero era un equipo de empleados, digámoslo así. El cerrador maestro es aún peor, porque no tiene equipo y es un autoempleado. Porque si él no trabaja, si él no hace su cierre, si él no se está moviendo, entonces no hay ganancia. Ese es el primer síntoma. El segundo síntoma, escríbelo allí. Haces muchas afiliaciones, ¿cierto? Pero no toman acción. O sea, en un día puedes hacer 100 afiliaciones porque tú eres el experto cerrando. Pero esos afiliados, esos nuevos socios, no toman acción. A la semana ya están rajados del negocio. A la semana no quieren saber del negocio. ¿Por qué? Porque la fuerza del negocio está en tu capacidad y no en el sistema, no en lo duplicable. Muy bien. Quiero que veas esto. Si tú eres ese cerrador maestro, el que todo lo hace, el que aprendió de cuánto curso, ¿cierto? De cuánta capacitación y tienes que hacerlo tú, tu negocio es un negocio de transacción, ¿sí? Tú das tiempo, tú das habilidades y llega una comisión, pero hasta allí. Debes confrontar tu negocio de transacción contra tu negocio de duplicación. ¿Listo? ¿Qué es el network marketing? ¿Qué es lo que buscamos en Atom? Buscamos esa libertad financiera. Y lo que buscamos allí es que sea un negocio duplicable. ¿Listo? Entonces, ten en cuenta eso. Veamos unas soluciones. ¿Cómo solucionamos si tú eres ese cerrador maestro? Que no es malo, pero que sí te aleja de la libertad financiera. Primero, apalancate de los eventos. Que cierren los eventos. Que cierren el equipo. Que cierre espacios como estos. Que vean que aquí hay una educación. Que vean que aquí hay algo más. Que no seas tú el llanero solitario. ¿Sí? Apalancate de los eventos. Segundo, quise ponerlo aquí entre paréntesis, entre comillas, sacrifica a unos y deja que otro presente y cierre. ¿Por qué? Porque si tú eres este cerrador maestro y tienes un prospecto, un invitado, que tú crees que puede ser bueno para este proyecto, para Atomy, muchas veces tú dices, no se lo quiero soltar a nadie, ¿cierto? Le podría de pronto pedir ayuda a Sonia, ¿cierto? Para que me cierre este invitado, para que le muestre el proyecto al invitado, pero no porque es mío, ¿cierto? Me lo va a matar, me lo va a quemar. O le digo a María, o le digo a Clarilda, o le digo a Claudia, ¿cierto? Y uno como que no quiere soltarlo a ese prospecto, a ese invitado, porque se va a morir, porque se va a acabar. No, sacrifica a unos y verás que las personas entran en este proyecto no porque tú supiste encontrarle la trama, no, sino porque de verdad tú le mostraste una oportunidad genuina. ¿Y quién cree que Atomy es una oportunidad genuina? Yo lo creo. Así que confía en eso y concéntrate en la visión de futuro. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú eres ese maestro experto, siempre vas a estar a corto plazo ganando. Y viene de ese paradigma de las ventas, ¿cierto? Donde el que más ganaba era el que más vendría como fuera. Concéntrate en la visión de futuro, que nosotros tenemos una excelentísima compañía que viene a quedarse, que viene a establecerse. Así que concéntrate en esa visión de futuro. Muy bien, tenemos entonces la tercera actitud y es el plan tortuga. ¿Listo? ¿Cuál es este plan tortuga? Unas acciones que te alejan de esa libertad financiera. Mira esto, le puse aquí entre comillas, experto en tablas de Excel, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque en algún momento yo conocí a alguien que, o sea, era experto con su computadora y calculadoras,
Y terminó de decirme esto, me decía Daniel, si tú haces un one-to-one, ¿cierto? Una presentación 1-1, semanal, o sea, una a la semana, en 70 años ya eres millonario, ¿sí? Eso funciona en el papel. Clarilda, María, Claudia, todos los que están aquí, eso funciona en el papel. Ese que dice suave, pasito a pasito, el que dice lento pero seguro. Daniel se quedó sin audio. Levántame la manita, por favor, para activarlo. Perfecto. Gracias, Sonia. Entonces te decía, ese plan tortuga, ¿cierto? Ese que te dice lento pero seguro, sin afán, un afiliado al mes, hoy aprendes la oficina, mañana aprendes a invitar, la otra semana, ¿sí? Ese que es demasiado, demasiado lento. ¿Qué pasa con ese? ¿Será que logra la libertad financiera? Lo más probable es que no. Aunque en el papel funcione, aunque tire todos los cálculos que quiera, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? No logra la libertad financiera, porque miremos los síntomas. ¿Qué tiene ese líder que tiene el plan tortuga? Primero, cero resultados. Ojo, y puede tener resultados a corto, a mediano, pero a largo plazo no los va a tener, ¿sí? A largo plazo no los tiene. Y hay baja energía en el equipo, es ese que llega, hola líder, ¿cierto? Ese que no hay una conexión, que no hay ese amor, que no hay esa pasión en el proyecto. Otro síntoma es que hay alta deserción, ¿sí? Puedes firmar mucho, puedes tener muchos socios, pero así como llegan, se van, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay ese ambiente por el plan tortuga que tienes. Y algo que dice todo líder que tiene su plan tortuga, dice, no todos tienen mi visión, ¿cierto? Dice, ay, es que no todos tienen mi visión. No, no todos tienen tu paciencia. Porque es que recuerda que para crear riqueza en 70 años hay muchas, muchas formas. Para crear libertad, allá en el mundo tradicional hay otras formas, pero nosotros tenemos la industria más veloz, ¿cierto? Más veloz. Y entiendo que hay un proceso, entiendo que es aprendizaje, que es educación, ¿sí? Pero ten en cuenta que tú tienes la industria que en 5 años puedes lograr la libertad financiera. Y eso se hace accionando, agarrando un buen ritmo de trabajo, ¿sí? Entonces, muy pendiente con eso. Veamos algunas soluciones. Primero, recuerda tu por qué. ¿Por qué quise poner eso? Porque muchas veces uno inicia el negocio bien, pero después cae en el plan tortuga y como que se vuelve rutina y monotonía estar yo haciendo las acciones, ¿cierto? Las acciones de invitar, de presentar, de educar, como que se vuelve monotonía. Y es necesario que tú hoy, quiero que te califiques, si tienes el plan tortuga, despiertes y recuerda tu por qué. Recuerda cuál fue esa meta personal que tú decidiste entrar, ¿cierto? Al negocio. Recuerda ese por qué. Motívate, llénate de energía y empieza a acelerar. Segunda solución, traza metas fuera de tu zona de confort, ¿sí? Exígete un poco más y verás cómo tu liderazgo empieza a crecer. Y tercero, reúnete con una fuente superior de liderazgo y traza un plan de acción. ¿Por qué quise poner esto? Porque normalmente los líderes o los equipos que tienen el plan tortuga, o sea, tú les preguntas cuál es tu líder o cuál es tu línea ascendente y ellos te dicen, no, yo soy el líder de mi equipo, ¿sí? Entonces, si tú sientes que estás en ese ritmo, busca un líder. Pero un líder no solamente que te dé educación o que te envíe videos, no. Un líder con el que tú te puedas sentar semanalmente o quincenalmente o mensualmente y hacer un plan de acción y trazar metas, trazar objetivos y empezar a evaluar. Generar esa sinergia en equipo. Siempre busca un líder que te esté exigiendo, un entrenador, digámoslo así, y vas a ver cómo ese plan tortuga empieza a despegar. Y ya no van a ser 70 años, sino 5 años, 4 años, 3 años. ¿Sí? Esa es entonces la tercera actitud. Vamos a la cuarta, ¿cierto? Que es el contrario de la anterior. ¿Cuál era la anterior? El plan tortuga, ¿cierto? Clarilda, ahora tenemos el efecto Atila, ¿cierto? Claudia, ¿quién era Atila? Quiero que se responda ya mismo, Sonia también.
¿Quién era Atila? Atila era un guerrero temido, ¿cierto? O sea, dicen que Atila, con todo su ejército, donde llegaba, arrasaba todo. Llegaba quemando aldeas, matando personas. O sea, era un conquistador de los más bárbaros. Dicen los historiadores que donde el caballo de Atila pisaba, no volvía a crecer la tierra. O sea, Atila era el deshuesador, digámoslo así. Y muchas veces en estos negocios de network marketing llega un líder con la mentalidad de Atila, o le llamo yo también piñata. ¿Y cómo funciona? Tiene la mentalidad, escuche bien, tiene la mentalidad de esto se va a acabar y hay que hacer dinero antes de que se acabe, ¿cierto? Y eso sí, afiliar como sea, técnicas de venta, empieza a exagerar, mentiras, o sea, hace lo que sea para afiliar. Y es lo contrario al plan Tortuga. El efecto Atila es el que dice, no, tiene que ser rápido, ven, 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 o sea, uno tras otro, no importa la educación, no importa nada más, simplemente afilia porque en su mente, ¿cierto? En el subconsciente, quizás no lo declara, tiene digamos, el paradigma de que este negocio es de meter gente. Y esto es peligroso porque viene de un paradigma de las pirámides, ¿cierto? Viene de un paradigma donde, o sea, donde estos negocios ganas el primero, ¿cierto? Donde este negocio ganas el que entró primero y el que aprovechó, ¿cierto? El de la piñata, cuando apenas explotó, el que pudo recoger más. Muy pendiente con esto. ¿Por qué? Porque veamos los síntomas, son súper peligrosos. Primero, tiene rangos no sostenidos, ¿sí? Tiene rangos no sostenidos. O sea, logra alcanzar un rango a peso de fuerza, ¿cierto? Pero no lo sostiene, no tiene un equipo. Primero, nula educación. El efecto Atila es ese que dice, ¿para qué reunirme en un desayunando? ¿Cierto? Que aquí lo que hay es que firmar, 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 ¿cierto? El efecto Atila es ese que dice, listo, el efecto Atila es ese que dice, o sea, no me voy a educar, no escucho audios, no veo videos, no entro a las academias, porque ¿para qué? Ahí es que aprovechar esto, ¿sí? Otro efecto, otro síntoma es que empieza a generar problemas éticos con los demás equipos y líderes, porque el efecto Atila empieza a afirmar como sea lo tiene que hacer, ¿sí? Y eso es peligroso. Veamos algunas soluciones. Primero, enfócate en tu desarrollo personal. Si tú sientes que vas camino o ya estás en ese del efecto Atila, enfócate en tu desarrollo personal. Empieza a educarte. Y lo otro, rompe el paradigma de escasez. ¿Por qué? Porque si tú tienes el efecto Atila, ¿cierto? O alguien de tu equipo tiene ese efecto Atila o piñata, es porque en su mente piensa que esto es escaso, no ve un negocio abundante, no ve una empresa, una compañía que le pueda generar riqueza en libertad, sino que tiene esa mentalidad de que tengo que aprovechar todo antes de que se acabe, ¿sí? Y tercero, entiende la diferencia entre urgencia versus desesperación. Este negocio se debe hacer con urgencia, se debe hacer, digamos, con un buen ritmo, porque este negocio se debe hacer así. Los expertos lo dicen, estudios lo dicen. En estos 60 años que lleva el network marketing, los expertos nos dicen este negocio es de velocidad, de ritmo. Hágalo con urgencia, pero no lo haga con desesperación, porque ahí entras en un grave error, ¿sí? Y obviamente siempre apaláncate del sistema y busca un líder, ¿sí? Un líder que te enseñe cómo empiezas a desarrollar este ritmo de trabajo. El quinto es el síndrome del anfitrión feliz. Esto me gusta mucho. ¿Qué cree usted que es el síndrome del anfitrión feliz? Vea esto. No ganamos nada, pero la pasamos súper bien. ¿Listo? Esa es la base de esta actitud. ¿Quién es ese anfitrión feliz? Es ese que entiende que el negocio es una familia, ¿cierto? Que el negocio se disfruta, se goza, porque para eso es este negocio también. No todo es súper técnico, no somos unos robots, pero se la pasa, digámoslo, reuniendo en Zoom, en esto, en lo otro, y es feliz estando en esas reuniones, estando en todo, pero no avanza, ¿sí? Entonces, mire esto. Veamos algunos síntomas y quiero que lo vaya notando. Uno, el negocio es un club social para él, ¿cierto? Les decía, uno disfruta de la compañía, uno disfruta desayunando,
uno disfruta reunirse con los socios, hablar, reírse muchas veces. Pero el negocio sigue siendo un negocio. El negocio debe llevar un orden. Pero para este anfitrión feliz, el negocio es un club social. Venga, hacemos una presentación y luego hacemos una fiesta, ¿sí? Hacemos una presentación, una capacitación y luego celebramos los cumpleaños. Y no hay nada malo en eso. El problema es cuando te concentras demasiado en eso. Primero, cero crecimiento en el equipo. Cuando hay un anfitrión feliz, ese que está constantemente emocionado en la burbuja, cero crecimiento y siempre son los mismos. Usted no ve, empieza a evaluar algún equipo, o si es el suyo, y se va a dar cuenta que no hay creación de líderes, que no salen nuevos líderes, que llegan muchas personas al equipo, pero así como llegan se van, y siempre son los mismos. Y empiezan a engolosinarse, ¿cierto? A engolosinarse con estas reuniones. Yo le llamo la reunión cities. Debemos hacer juntas, debemos aclarar, debemos vernos, organizar, pero que no se vuelva, ¿cierto? Reunión cities. Y lo otro, y aquí sé que se tocan muchas, digamos, asperezas, normalmente el síndrome del anfitrión feliz es ese que comparte 100 videos al día en los grupos. Ojo, usted como líder debe estar pendiente de su equipo, debe estar capacitando, debe estar educando, pero ¿qué pasa cuando usted tiene el síndrome del superhéroe y el síndrome del anfitrión feliz? Es ese que dice, es que les debo enviar un video todos los días porque si no se me apaga el equipo, ¿cierto? Es que debo compartirle tal reflexión porque si no se me desconecta, pierde la visión, ya se me va a rajar, ¿sí? El anfitrión feliz es ese que manda una imagen de buenos días, que manda luego otra oración, que, o sea, sé que aquí es cuando entra este tema muchas veces uno toca sensibilidades. Esté pendiente de su equipo, constantemente esté dándole capacitaciones, esté al tanto de los grupos, haga movimiento, pero tampoco sea ese que se dedica a enviar 100 videos al día, constantemente, que lo que hace es que termina cansando a la gran mayoría y siempre se va a quedar con sus mismos líderes, con su mismo grupito y su mismo club social. Y esto, si usted lo hace, lo aleja de cuál es el objetivo de la libertad financiera. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento y no hay una duplicación, ¿sí? Eso es. Veamos algunas. Ah, listo. Entonces, siempre la reunión es en tu casa. Pues ahora que estamos en lo virtual, pues ya ha cambiado mucho, ¿cierto? Pero cuando tú empiezas a hacer el negocio, todavía que uno se podía reunir, siempre la reunión era en tu casa. Presentación en tu casa, junta en tu casa, educación en tu casa. Siempre, siempre, siempre era así. Y era el anfitrión feliz, repartiendo hasta merienda y demás, ¿cierto? Y es bueno crear el ambiente, pero no es duplicable, ¿sí? Deja también en su momento descansar a tu pareja, ¿sí? Yo a veces tenía a un socio que todas las reuniones tenían que ser en su casa. ¿Qué cree que pasaba con la esposa de él? Aborreció el negocio. ¿Por qué? Porque todos los días gente extraña llegando a la casa, ¿sí? Entonces, esos son algunos síntomas. ¿Cómo solucionamos? Primero, haz un cronograma y evalúa con más regularidad tu efectividad en compañía de un líder. ¿Cómo así? Cuando tú entras en el síndrome del anfitrión feliz, ¿cierto? Caes en un bache y en un círculo. Estás constantemente allí en tu burbuja. ¿Qué necesitas tú? Espabilarte, como dice uno, ¿sí? Y necesitas, venga, tracemos un cronograma. ¿Cómo vamos a trabajar este mes? ¿Cuántas presentaciones? ¿Cuántas capacitaciones? ¿Cuántos productos se va a mover? ¿Cuánto volumen se va a mover? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a educarnos, a educar sobre productos? Traza el cronograma, pero no lo dejes a evaluar a final de mes. Evalúalo, si es necesario, cada 2 días, cada semana. Evalúa la efectividad y mira para ver si cumples con los estándares que pusiste en el papel. Si tú pusiste que ibas a hacer 10 presentaciones a la semana, evalúalas y di, no hice 10, hice 8, ¿cierto? Evalúalo y date cuenta que no cumpliste. Cuando tú empiezas a evaluarte y en compañía de un coach, de un líder, cuando tú empieces a evaluarte, te vas a dar cuenta que empiezas a quedarte. De a poquito te vas quedando en el camino y entonces comienzas a acelerar el ritmo. Listo, disfruto mi negocio. Disfrutas Atomy con tu equipo, con tu familia. Disfrútalo.
pero no caigas en el bache del síndrome del anfitrión feliz. Comienza a producir, comienza a generar. ¿Listo? Vamos entonces, ya me faltan 2, al 6º punto, síndrome del investigador científico. ¿Sí? Y yo no sé si usted tiene a alguien así en el equipo, pero yo en su momento tenía muchos. ¿Cuál es el síndrome del investigador científico? Súper sencillo. Y el mismo nombre lo dice, ¿cierto? Vea, lo puse en esta frase. Estoy en la preparación para estar preparado para estar listo. Redundante eso, ¿cierto? Como enredado. Bueno, así es el síndrome del investigador. Es ese que no primero me estoy leyendo todos los libros, es ese que sabe más que usted y yo. Es ese que ese investigador es ese que sabe más que Sonia, sabe más que esa en la teoría, pero en la práctica no se iguala, ¿cierto? Es ese que dice, me estoy leyendo tal libro, el otro libro, el otro libro, el otro, y quiere aprenderlo todo, pero no toma acción, ¿sí? Y es bueno educarte, pero ¿cuál es la ventaja del network marketing? ¿Cuál es la diferencia en los paradigmas equipo? Mire esto. En la era industrial usted debía educarse, aprender todo, para luego empezar a producir, ¿sí? Acá en el network marketing se cambia el paradigma. ¿Y qué es lo que tenemos? Que usted acá se educa y va haciendo. Y cuando usted termina de aprender todo, ya usted es libre financieramente. Entonces, ese síndrome del investigador científico viene del paradigma del empleo, donde dice, primero tengo que saberlo todo, tengo que estudiar, tengo que saber todo, ¿cierto? Para luego empezar a accionar. No, aprende sobre la marcha, ¿cierto? Si tú eres uno de esos investigadores científicos que se paraliza estudiando y no hace nada, mira estos síntomas, o si tienes a alguien así. 1, es experto en el producto, o sea, experto en el emoji, experto en cómo se produce cada producto de la compañía, pero no tiene resultados. Es experto en conferencias, pero no tiene resultados. Sabe de memoria el GoPro, se lo aprendió de memoria. Conoce a Eric Borg, ¿cierto? Conoce a Robert Kiyosaki, conoce a José López, a Jaime, ¿cierto? A muchos grandes del network marketing. Y es, o sea, mejor dicho, va a conferencias y hasta pide autógrafos, pero no tiene resultados. Otro síntoma, bueno, les decía que eso viene del paradigma del empleo, ¿cierto? Otro que también lo llamamos son teóricos del network marketing. Lo que les decía yo, saben más que usted y yo, pero no tienen los resultados que usted y yo tenemos, ¿sí? Veamos algo más. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cuál es la solución? Lo primero, toma acción, ¿sí? Toma acción. Que se aprende a nadar es en el agua. Puedes verte los videos que quieras de cómo nadar, las capacitaciones de cómo nadar, pero si no te metes al agua, no vas a aprender a nadar. Toma acción. Y lo otro, mira esto, tu voz es horrible. Escuchen esto, tu voz es horrible. Que hable el sistema. ¿Por qué le pongo esto? Porque ese investigador científico, o sea, empieza a volverse un erudito y él tiene que hablar todo, él tiene que decirlo todo. Él tiene que saber cada cosita del negocio. Él tiene que saber la fecha de nacimiento de Hill Park, ¿cierto? Él tiene que, mejor dicho, saber cuántos metros cuadrados tiene la fábrica. Y entonces cuando él se llena de tanto conocimiento, él quiere expresarlo todo, pero tu voz es horrible, ¿cierto? Entre comillas aquí, nadie quiere un saberlo todo. Que hable el sistema, que Atomy hable por sí mismo, ¿sí? Que el sistema, que las academias, que el equipo hable por sí mismo. Tu tarea es simplemente conectarlos. Conecta. Un networker profesional lo que hace es que conecta. Y el mismo sistema, ese sistema para el bien común, empieza a ¿qué? A envolver y a capacitar. Y así empieza a obtener esa libertad financiera. Otra solución es que trabajes con un líder, ¿sí? Trabaja siempre. ¿Por qué? Porque el síndrome del investigador científico lo que genera es que dicen, no, es que en el sistema yo creo que hay un problema y hay que corregirlo, ¿cierto? Nunca ha hecho una presentación de negocios, pero es que yo creo que la presentación no se debe hacer así. El investigador científico empieza a criticar a los líderes,
a la compañía, a las academias, a los desayunando, y por qué pusieron a ese, por qué pusieron al otro, ¿cierto? ¿Por qué esta habla así? ¿Por qué este otro presenta así? El investigador científico se llena de tanto conocimiento que se olvida del mundo y él es quien sabe todo, ¿sí? Por eso te digo, trabaja con un líder, ¿listo? Y lo otro y lo más importante, y sé que va a ser fuerte, ten humildad, ¿listo? Porque cuando tú eres un investigador científico o tienes a alguien en tu equipo, estoy seguro que no escuchas, ¿sí? Que tu líder te dice algo, ese no sabe nada. Ten humildad y déjate guiar, ¿listo? Toma acción y empieza a aprender sobre la marcha, ¿listo? Ya vamos al último punto, la séptima actitud, la séptima acción. Y yo le puse el hombre y la mujer isla, ¿listo? Y este es un derivado del síndrome del superhéroe, es un derivado del investigador científico. ¿Y qué es el hombre y la mujer isla? Le puse allí, vea, yo tengo la verdad absoluta. El hombre y la mujer isla, primero vemos algunos síntomas para explicarlo. Primero, es ese que dice, tus condiciones son diferentes. Nadie entiende el por qué tú no puedes aplicar el sistema. Veamos cómo empieza esto. Sonia, como la gran líder que es, te dice, debes hacer esto porque esto es lo que funciona. A mí me ha funcionado. Y tú te vas para tu casa diciendo, Sonia no me entiende. Porque es que, claro, ella vive en otro lugar, ella tiene tales condiciones, ella no entiende mi condición y eso a mí no me va a funcionar. Desde allí empieza ese síntoma, ¿cierto? Y todos los líderes y todo el equipo puede estar haciendo las acciones del sistema, ¿cierto? Lo común, lo duplicable, ¿cierto? Puede estar haciendo las acciones, pero él dice, no, porque es que soy yo, ustedes no entienden, yo entendí lo que ustedes no han entendido, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces, él empieza a crear sus propias herramientas, porque las del sistema no sirven. Ojo, usted como líder desarrolle las habilidades y las herramientas para su equipo, ¿cierto? Todo lo que pueda aportar, hágalo, ¿cierto? Empieza a hacerlo, ¿sí? Pero a lo que me refiero aquí es que ese hombre o mujer isla lo que hace es que dice las academias no sirven, el desayunando no sirve, ninguno sirve. Entonces yo tengo que crear mi propio sistema para mi equipo porque es que ellos no entienden nada. El hombre isla lo que hace es eso, crea un ambiente que hace que las personas se alejen. ¿Por qué? Porque no trabaja con nadie, ¿cierto? Nadie más puede hablar con tu equipo. Si tú eres un hombre o una mujer isla, tú te sientes como mamá gallina, ¿cierto? Como ese padre superior que dice a mi equipo nadie me lo toca, nadie me lo va a contaminar. Porque claro, como tú eres el que sabes, como tú eres quien tiene la verdad absoluta, ¿cierto? Entonces el otro no me va a venir a contaminar el equipo, ¿sí? Ese es un síntoma muy grave. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Por qué es necesario solucionarlo? Porque esto te aleja de la libertad financiera. Quiero que empieces a ver esto. Quiero que empieces a ver esto. Cuando hay un bloque de hielo, un iceberg, por ejemplo, se mantiene congelado. Pero cuando hay un pedacito que se parte, ¿cierto? Y se separa, ¿qué pasa? Se derrite mucho más rápido y se pierde. Entonces, ¿quién triunfa y alcanza la libertad financiera? No es el más exitoso, o sea, no es el más talentoso, no es el que más tiene habilidades, no, es el que se puede duplicar mucho más rápido y el que sabe usar un sistema. ¿Cómo solucionamos esto? Primero, lo quise poner fuerte aquí. Alcanza un rango y luego habla con propiedad desde allí. ¿Por qué se lo digo? Porque normalmente el hombre y la mujer isla no ha alcanzado nada en la compañía. Critica y hace y crea todo él y empieza a hacerlo, pero está ciego y se da cuenta que no le da resultados y no tiene nada. Por eso entonces puse, si tú quieres solucionar esto, alcanza primero un rango. Cuando ya estés en el rango, bueno, habla con propiedad y ahora sí di, mira, esto me funcionó a mí, vamos a hacerlo así, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? Porque si no cambias esa actitud, no vas a alcanzar ni tú ni tu equipo. Entonces, primero, ponte esa meta y verás que al alcanzar esa meta te vas a ir transformando. Enfócate con tu líder, siempre va a ser eso. El solitario aquí no triunfa. Puede saber todo, pero el solitario no triunfa. Ese que se encierra con su equipo y nadie más le habla y me alejas a todo el mundo y yo soy el dueño y la dueña de mi equipo, ese no triunfa, ese no alcanza la libertad.
Y también te termino con humildad. Ten humildad para escuchar. Escuchar para entender, no para responder. ¿Sí? Escucha y verás cómo empiezas a solucionar cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí veamos quién anotó esas 7 escalas, esos 7 errores, ¿cierto? Por ahí yo veía a Clarilda muy concentrada anotando, otros que de pronto no tienen la cámara, sé que están anotando. Recuerde eso, síndrome del superhéroe. Uno como líder tiende a ser, pues, héroe, ¿cierto? Uno quiere ayudar, pero entiende que tú vas con un objetivo mayor, que el equipo va por un objetivo mayor, y es la libertad. Tú no eres gerente, tú eres un guía, no eres un patrón, no eres un jefe, eres un líder, un guía. Y el mejor líder de todos es el que puede salir y su equipo queda funcionando. Empieza a formar líderes, empieza a crear líderes, ¿sí? El hombre Isla, cada uno de esos, ves alejando, ves empapándote. Quiero que hoy te califiques, cada uno de los que están aquí, cada uno de los 71 personas, veo que hay 72, ¿cierto? Quiero que empieces a evaluarte, que tú mismo te califiques en cada uno de estos síntomas, en cada una de estas actitudes. Y sé que muchas veces puede ser difícil confrontarte, pero si tu sueño y tu meta es mayor, hoy te invito a que califiques del 1 al 5 cómo estás en cada una de estas actitudes. ¿Será que viene siendo ese superhéroe? ¿O será que viene siendo ese Atila que empieza a tumbar como sea? ¿O que llevas tantos tiempo en Atomy y tienes tu plan tortuga? Reflexiona hoy en cada una de estas y usa el sistema. Aquí hay líderes muy buenos, aquí hay líneas muy buenas y tenemos la mejor compañía. Úsalo, ¿cierto? Y empieza a desarrollar ese liderazgo, que vamos por esa libertad financiera y vamos a construir esos sueños. Te quiero finalizar con algo antes ya de entregar. No todo lo que funciona es duplicable, ¿sí? No todo lo que funciona es duplicable. Tú no te enfoques en lo que te funcionó a ti. Enfócate en lo que te funcionó y lo que puedes duplicar. Cuando entiendas eso, tendrás el equipo más fuerte que puedas ver. Tendrás el equipo que no tienes que empujar, que no son carretillas, que no tienes que jalar, sino que empiezas a empoderar a cada uno de los miembros de tu equipo. Entonces, eso sería todo. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.